Hallar la proyección vertical de cada figura aportada, sabiendo que pertenece al plano PP' dibujado mediante sus trazas. Hállense también la verdadera magnitud de las figuras así definidas. Partimos, como se puede ver, de la proyección horizontal de un triángulo ABC y se supone que ese triángulo está en este plano que, como se ve, es paralelo a la línea de tierra al tener sus dos trazas paralelas a la línea de tierra. Lo primero que hay que hallar, según nos pide el enunciado, es la proyección vertical del triángulo. Para ello vamos a tomar cada lado del triángulo como contenido en una recta y vamos a hallar la proyección vertical de esa recta con la condición de que pertenezca al plano. Para ello prolongamos cada lado en proyección horizontal hasta llegar a la línea de tierra y a la traza P. Este punto de corte con la línea de tierra tiene su proyección vertical sobre la traza P' por pertenecer al plano. Y este punto, por pertenecer al plano, tiene su proyección vertical sobre la línea de tierra. Por tanto, haremos esas dos proyecciones. Desde este punto levantamos aquí, esto sería un punto HH', no ponemos las letras para no complicar, y este sería un punto V, cuyo V' estaría sobre la traza P'. Uniendo esos dos puntos tendremos la proyección vertical de esta recta con la condición de que pertenezca al plano. No hay más que referir desde B y desde C sobre esta línea a proyección vertical para tener las proyecciones verticales B' y C' de los dos puntos. Y ahí tendremos ya la proyección vertical de dos puntos de la recta. A continuación hacemos lo mismo con el punto A. Para ello vamos a prolongar el lado AB hasta cortar aquí a la línea de tierra en este punto. Este punto tiene su proyección vertical sobre la traza vertical del plano y como esta recta pasa por la proyección horizontal B, su proyección vertical pasará por B'. Por tanto, uniremos B' con este punto para tener la proyección vertical de la recta. Desde A referimos verticalmente y tendremos ahí A'. De esta manera hemos obtenido ya el triángulo de proyecciones ABC y A'B'C' con la condición impuesta de que pertenezca al plano dado. Bien, a continuación ahora vamos a abatir. Para ello vamos a tomar uno cualquiera de los puntos y vamos a abatir sobre el horizontal. Vamos a arrastrar ese punto en el abatimiento. Por ejemplo, tomemos el punto C. Trazaremos por C una paralela y una perpendicular a la traza P, que va a ser la que haga las veces de eje de abatimiento o charnela. En la paralela llevaremos la cota y trazaremos un arco de centro en donde la perpendicular corta la charnela y radio hasta el extremo de esa paralela. Por tanto, medimos la cota, que nos sale 42,7, y esa medida es la que llevaremos en una paralela por el punto C a la línea de tierra. A continuación, por ese C haremos una perpendicular a la trazada del plano y tomaremos un radio, que sería esta medida, para trazar este arco. Ese arco prolongado corta a la perpendicular trazada por C en el punto C mayúscula entre paréntesis, que sería el punto C arrastrado después de haber hecho el abatimiento del plano. Una vez que tenemos C, nos basamos ya en la afinidad que existe entre la proyección horizontal de una figura plana y su abatida, con su eje en la traza P y la pareja de puntos afines, el C minúscula y el C mayúscula abatido. A continuación lo que haremos será prolongar BC, que ya lo teníamos de antes. Este punto de corte con la traza, que es el eje de afinidad, es doble, con lo cual, uniendo este punto con C, tendremos la recta en la que se situará el B abatido. No hay más que desde B minúscula trazar una perpendicular a la traza P, y en su corte con la línea anterior tendremos aquí el punto B abatido, es decir, la posición del punto B después de haber sido arrastrado en el abatimiento del plano P. Para el punto A hacemos otro tanto. Como tenemos ya el B y su abatido, siempre nos podemos auxiliar de un punto y su abatido. En este caso el B. Pues prolongaremos a B hasta cortar aquí en este punto a la traza P. Este punto es doble, como esta recta pasa por B, su abatida pasa por el B abatido, y no hay más que unir este punto de corte con este de aquí para tener esa recta en la cual va a estar el A abatido. No hay más que desde A minúscula trazar una perpendicular a la charnela o eje de abatimiento para tener aquí el punto A mayúscula entre paréntesis, que representa el punto arrastrado después del abatimiento del plano. De esta manera, uniendo A con B con C, tendremos aquí la verdadera magnitud ya del triángulo que se situaba con sus proyecciones aquí sobre esta línea. Las líneas representadas en azul son las que corresponden a la solución del problema. Esta de la parte superior es la proyección vertical del triángulo con la condición de que pertenezca al plano y esta otra es la verdadera magnitud. Debe observarse un detalle, que cualquier segmento de la figura en verdadera magnitud siempre será mayor del correspondiente segmento en proyección horizontal o en proyección vertical. Ya sabemos que las figuras en medida real son siempre mayores que las proyectadas.
Obsérvese que B minúscula, C minúscula es menor que B mayúscula entre paréntesis, C mayúscula entre paréntesis, etcétera, etcétera. Tanto con la proyección horizontal como con la proyección vertical. Esto puede ser una especie de autocomprobación que nos puede servir para saber que el proceso que hemos hecho ha sido correcto. Esta medida es la que se ha puesto, ya digo, aquí en la paralela. Se aporta la proyección horizontal de un paralelogramo ABCD. Se supone que ese paralelogramo está situado en el plano P, de trazas P' y P. Se pide hallar primero su proyección vertical con la condición de que el paralelogramo pertenece al plano y luego hallar la verdadera magnitud del mismo. Lo primero que hacemos es subir mediante horizontales de plano, por ejemplo, se podría hacer con frontales o con rectas genéricas, subir a proyección vertical los vértices aportados. Por tanto, por la proyección C hacemos una paralela a la traza P y tenemos ahí una horizontal. Al llegar a la línea de tierra referimos sobre P' y por el punto de corte haremos una horizontal, refiriendo desde C', desde C tendremos C' y esa es la proyección vertical de este punto con la condición de que esté en el plano. Repetimos el proceso con los puntos B y A. Para ello por B hacemos la paralela, al llegar referimos, paralela a la línea de tierra y referimos, y ahí tendremos B'. Y hacemos exactamente lo mismo para el punto A. De esta manera tenemos estos tres puntos. Como el paralelismo se conserva en diédrica, si hemos sacado ya 3 puntos, no hay más que hacer paralelas para formar el cuarto vértice, no habiendo sido necesario hacer mediante horizontales de plano o frontales la obtención de la proyección vertical del punto D. Aquí tendríamos D'. Si esto está bien hecho, este D y este D' tienen que quedar sobre una misma línea de referencia. Una vez hecho eso, vamos a batir. Vamos a hacerlo sobre el horizontal y arrastramos en dicho abatimiento del plano los puntos A, B, C y D. Lo primero que haremos es tomar uno de los puntos. Se recomienda tomar un punto que tenga una cierta cota, porque así los tamaños de los arcos que realicemos van a ser de mayor y por tanto habrá más precisión en los trazados. Por tanto, entonces por C ya hacemos una paralela y una perpendicular a la charnela o eje de abatimiento, que es la traza P. En la paralela llevaremos la cota de C, vamos a medir la cota de C y vemos que nos mide 56,2. Pues en esta paralela trazada por C llevaremos 56,2. Y ahora por C hacemos la perpendicular a la traza P. Hacemos centro en este punto y tomaremos este radio para trazar un arco de circunferencia, que es este que estamos haciendo, que corta la prolongación de esta perpendicular en este punto, que sería el C mayúscula entre paréntesis, que sería el C abatido. A continuación, para hacer esta fase complementaria, pues lo que vamos a hacer va a ser abatir el B. Para ello, como tenemos ya el C isobatido, pues prolongamos BC hasta cortar aquí a la traza. Como el C tenemos aquí isobatido y este punto es doble, uniremos ese punto con C. Y por B haremos perpendicular a la traza P para obtener aquí el B abatido. Para el A nos podemos auxiliar del B que acabamos de obtener isobatido. Para ello prolongamos a B hasta cortar a la traza P. El punto de corte lo unimos con B y ahora por A haremos perpendicular a la traza horizontal para tener ahí el A mayúscula entre paréntesis. Y ahora ya, igual que hicimos en proyecciones, en abatido. Es decir, que conserva el paralelismo tanto en proyecciones como en abatido. Entonces uniremos A con B y B con C. Y ahora por A haremos paralela al lado BC y haremos a continuación paralela al lado AB. Y ahí tendremos el punto BD abatido que constituye la forma real. Esto sea la verdadera magnitud buscada del paralelogramo. Esto es la proyección vertical, que es una de las cosas que se pedían, y esta es la proyección horizontal. En este caso se aporta, como en otros, la proyección horizontal de una figura plana y el plano en el que se sitúa es uno que pasa por la línea de tierra. Obsérvese que el poner las trazas aquí, las letras P y P' de las trazas coincidentes en la línea de tierra, hace que el plano pase por dicha línea de tierra. El segundo elemento para definir el plano es este punto O'. Bien, lo primero es hallar la proyección vertical del triángulo. Sabemos que en este tipo de planos las proyecciones de rectas son concurrentes en puntos de la línea de tierra, dado que las trazas están en esa línea de tierra y por tanto esos puntos de concurrencia son simultáneamente la traza horizontal y vertical de la recta en cuestión. Por tanto, auxiliándonos de este punto O' definidor del plano, vamos a hallar las proyecciones verticales de los puntos A, B y C. Para ello, vamos a unir el punto A con el punto O mediante una recta y la vamos a prolongar hasta cortar a la línea de tierra. Sabemos que por este punto de corte va a pasar la proyección vertical de esta recta. Como esta recta pasa por O, su proyección vertical pasará por O'. Por tanto, uniendo O' con este punto, tendremos ahí la proyección vertical de esa recta. No hay más que prolongarla y referir verticalmente desde A
para tener la proyección vertical A' de ese punto, con la condición de su pertenencia al plano PP'. Hacemos lo mismo con el punto B, por ejemplo, o con el punto C. Para ello lo que vamos a hacer va a ser unir B con O nuevamente mediante una nueva recta. Esa recta intercepta la línea de tierra en este punto y como esta recta pasa por O, su proyección vertical pasará por O'. Uniendo este punto con O', tendremos la proyección vertical de esa recta. Prolongamos la recta y desde B trazamos una perpendicular a la línea de tierra hasta su corte en B' sobre la recta esta que teníamos de antes. Ya tenemos los puntos B' y A'. Nos falta el punto C. Para hallar su proyección vertical podemos auxiliarnos de la cuya proyección vertical ya conocemos. Para ello lo que hemos hecho ha sido prolongar la línea AC hasta llegar a la línea de tierra. Este punto unido con A' determina la proyección vertical de la recta y desde C levantamos perpendicular y tendremos C'. No hay más que unir A', B' y C' para tener la proyección vertical del triángulo con la condición de su pertenencia al plano. Para hallar la verdadera magnitud vamos a batir sobre el horizontal. Como las trazas están aquí confundidas en la línea de tierra, el eje de abatimiento es la propia línea de tierra, puesto que el eje de abatimiento en todo abatimiento es la traza horizontal si es que abatimos sobre el horizontal o la traza vertical si es que abatiéramos sobre el vertical. Para ello vamos a tomar un punto cualquiera, por ejemplo el punto A, y vamos a tomar su cota, que sería esta medida que nos mide 70,7 milímetros. Pues por A haremos una paralela a la traza P, que es esta, y llevaríamos ahí los 70,7. Y haríamos una perpendicular. Esa perpendicular corta en este punto a la charnela. Por tanto, la distancia de este punto a este segmento, es el radio del arco que nos va a permitir obtener el punto A después de haber sido arrastrado en el abatimiento del plano. Es decir, que hacemos centro aquí, con este radio hacemos este arco, y en su corte con la prolongación a la traza P dibujada por A, tenemos el A mayúscula entre paréntesis. Una vez que tenemos eso, nos podemos auxiliar del A y su abatido para sacar el C. Prolongamos a C hasta cortar en este punto al eje de abatimiento, a la traza P. Como esta recta pasa por A, su abatida pasa por A abatido, por tanto esta línea es la abatida de esta recta. Y ahora no hay más que por C hacer perpendicular a la traza, es decir, prolongar, para tener aquí el C abatido. No ponemos la letra para no complicar la línea. Una vez que tenemos aquí el C abatido, podemos prolongar CB, igual que hemos hecho antes, y hacer el abatimiento de esta línea. Entonces, este punto de corte es doble, y ahora este punto unido con el C abatido determina la línea en la que cuando se prolongue y corte a la perpendicular trazada por B, determine el punto B mayúscula entre paréntesis. De modo que los tres puntos unidos determinarán el triángulo que representa la verdadera forma o magnitud del triángulo de proyecciones inicialmente aportadas. Este ejercicio 2 se pide hallar el ángulo entre trazas formado por los planos aportados a las figuras adjuntas, obteniendo las proyecciones de la bisectriz del citado ángulo entre trazas. Nosotros aquí vamos a tener las trazas de un plano, que van a ser P y P', y queremos hallar el ángulo entre trazas. De entrada vemos que este plano es proyectante, es un plano proyectante horizontal, es decir, perpendicular al horizontal. Y entonces sabemos que ese ángulo entre trazas formado por la P' y la P en esos planos es de 90 grados. Por tanto, si tomamos el abatimiento sobre el horizontal y tomamos la charnela o eje de abatimiento en la traza P, no hay más que desde este punto dibujar una perpendicular a la traza P para tener la traza P' abatida. Con lo cual el ángulo entre trazas en este caso es de 90 grados. La bisectriz del ángulo entre trazas en el abatimiento se obtendría aquí, hallando la bisectriz de este ángulo, y una vez que la tenemos, vamos a llamarle R mayúscula entre paréntesis, pues tomaremos un punto cualquiera de ella y lo vamos a desabatir. Como los puntos de estos planos, por ser proyectantes del horizontal, tienen su proyección horizontal sobre la traza, pues este punto, por ejemplo, que tomemos sobre la recta R abatida, ese A abatido, podemos por él hacer una perpendicular a la traza P y ahí tendremos la proyección horizontal A de ese punto. Este segmento representa la cota. Se recuerda que cuando abatíamos a planos de estos proyectantes era llevar la cota en la perpendicular. Luego este segmento es la cota del punto A. Esa cota, que mide en este caso 56,6, pues esa cota es la que desde A vamos a levantar una perpendicular a la línea de tierra y a partir de este punto de la línea de tierra vamos a llevar esos 56,6 para tener la A'. Como este punto es un vértice un punto de la recta bisectriz del ángulo entre trazas, que es el vértice precisamente de ese ángulo, uniendo ese punto con A' tendremos la R'.
y esto sería la R, y eso sería la R', y por tanto esas son las proyecciones de, digamos, la bisectriz del ángulo entre trazas, siendo, como decíamos, el ángulo entre trazas, en este caso, de 90 grados. El segundo caso de la figura es este, en el que se nos aportan las trazas de este plano proyectante. Vamos a batir sobre el vertical, y vuelve a ser un proyectante de canto sobre el vertical, por tanto el ángulo es de 90 grados. Luego esta línea dibujada aquí perpendicularmente hacia arriba constituye la traza horizontal abatida, porque ahora estamos abatiendo sobre el vertical. De este ángulo de 90 grados, que es el ángulo entre trazas, haremos la bisectriz, que es esta que hemos dibujado anteriormente. Y ahora, para desabatirla, tomamos un punto cualquiera de ella, este A mayúscula entre paréntesis, hacemos perpendicular aquí, y aquí tendremos la A', puesto que sabemos que todo punto de este plano tiene su proyección vertical sobre la traza vertical del mismo. Esto sí, hemos elegido un punto cualquiera de la bisectriz, del ángulo entre trazas, hemos hecho aquí perpendicular y este será el A', proyección vertical de ese punto. Esto es el alejamiento de ese punto, 47,4, pues desde aquí haríamos una perpendicular y llevaríamos los 47,4 hacia abajo desde este punto de la línea de tierra. Obtenemos A, y ahora uniendo A con este punto, tendremos aquí la proyección horizontal R y R' digamos, de la bisectriz del ángulo entre trazas. Esta R' es la proyección vertical de dicha bisectriz y esta R es la proyección horizontal de la mencionada bisectriz. Este sería el segundo caso B. Vamos a hallar ahora el ángulo entre trazas del plano P'P, que está aquí representado mediante las mismas. Lo primero que hacemos es hallar el abatimiento sobre el horizontal de la traza vertical. Para ello, tomemos un punto cualquiera de la misma, por ejemplo el punto A'. Hemos puesto la A' en P' y la A en la línea de tierra, por ser un punto de la traza vertical y por tanto de alejamiento cero. El punto A abatido va a estar en una perpendicular a la traza P dibujada desde la proyección horizontal A. Por tanto, prolongamos la traza P y desde A minúscula hacemos esta perpendicular, que la vamos a prolongar, y ahí sabemos que va a estar el punto A abatido. Como este segmento está aquí en verdadera magnitud, cuando lo abatamos también lo estará. Por eso significará que entonces el arco de centro en este punto y este radio va a contener a la posición del punto A abatido. Por tanto, haremos centro aquí, con este radio dibujaremos ese arco que corta la perpendicular anterior en el punto A abatido, A mayúscula entre paréntesis. Como este punto es doble, uniendo estos dos, tendremos la traza vertical abatida sobre el horizontal. Hemos abatido hacia el interior, hacia la parte superior. Ya tenemos aquí esta recta y esta. Por tanto, el ángulo entre trazas sería este valor, este ángulo. Si queremos ahora las proyecciones de la bisectriz del ángulo entre trazas, lo que haremos será en el abatimiento, que es el único sitio donde se conservan las bisectrices, hallaremos la bisectriz de este ángulo. Por tanto, será la línea que vamos a dibujar aquí. Esa sería la R entre paréntesis. Y ahora hay que desabatirla. Vamos a tomar un punto cualquiera de la misma, por ejemplo este, y vamos a llamarle B mayúscula entre paréntesis, y la vamos a desabatir tomando una horizontal abatida. Se recuerda que una horizontal tiene su proyección horizontal paralela a la traza P, y claro, su abatida también lo tendrá. Y entonces vamos a trazar por este punto B abatido una paralela a la traza P. Esa paralela corta a la P' abatida en este punto. Ese punto de la P' abatida es un punto que su proyección horizontal cuando se desabata va a estar en la línea de tierra, igual que ocurría con el A' que tiene su A en la línea de tierra. Pues este punto cuando se desabata estará en una perpendicular al eje de abatimiento, es decir, a la traza P, y en la línea de tierra, por tanto, en la intersección de esa perpendicular con la línea de tierra. Este punto, que es este desabatido, implicará que por él pasará una paralela a la traza P, que es la proyección horizontal de esa recta desabatida. Y aquí tendríamos entonces el punto B desabatido. Ese punto B unido con este determinará la proyección horizontal de la bisectriz del ángulo entre trazas, que sería esta que vamos a llamar R. Para la R' sabemos que va a pasar por este punto y por la proyección vertical del punto B. Nosotros podemos hallar esa proyección vertical mediante una horizontal de plano, es decir, que por B hacemos esta horizontal, esta línea que es paralela a la traza P. Al llegar a la línea de tierra referimos verticalmente sobre P' y tendremos este punto, esta línea viene aquí, y ahora por aquí vendrá una paralela a la línea de tierra que es la proyección horizontal de esa horizontal. Desde B levantamos perpendicularmente y tendremos aquí B'. Ese punto unido con este determina la proyección vertical de la bisectriz del ángulo entre trazas. Y esa sería la R' buscada.
Podíamos también haber abatido esto sobre la parte delantera, y podríamos haber hecho esta operación abatiendo sobre el horizontal igualmente, pero sobre esta parte. Vamos a hacer el proceso para que se vea. Tomamos el mismo punto A de antes y hacemos una perpendicular a la traza P. Bien, esa perpendicular corta al arco de centro a este punto y de este radio. Como ahora batimos hacia la parte de aquí abajo, ese arco vendrá hacia acá. Por tanto, el corte de ese arco con la perpendicular anterior nos determina el punto A mayúscula entre paréntesis, que unido con este punto determina la traza vertical abatida P' entre paréntesis. Este sería entonces el ángulo formado por las trazas, el ángulo de las trazas en el espacio. Y ahora ya la fase final es igual que antes. La bisectriz del ángulo formado es esta es la R mayúscula entre paréntesis. Tomamos un punto cualquiera y lo desabatimos igual que hemos hecho, tomando una horizontal abatida. Por ese C abatido hacemos esta horizontal, llegamos aquí a la traza abatida, trazamos perpendicular a P, al llegar a la línea de tierra, por este punto hacemos una nueva paralela y por C perpendicular a la traza P. Ahí tenemos C minúscula y ahora para la C', pues esta horizontal de plano nos permite hallar la proyección vertical de C' del punto como contenido en el plano. Ese punto es un punto de la bisectriz del ángulo entre trazas, que unido con este, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical, determina las dos proyecciones de la bisectriz del ángulo buscado. Ampliamos la figura pues para que se vea el proceso que hemos seguido. El plano que se aporta ahora es un plano de perfil que tiene sus dos trazas perpendiculares a la línea de tierra. Si abatimos sobre el vertical, sabemos que el ángulo formado por esas trazas es de 90 grados. Por tanto, la traza horizontal abatida vendrá a confundirse con la línea de tierra. De ahí pondremos que esto sea la traza P abatida. Una vez que tenemos eso, de este ángulo hallaremos la bisectriz, que sería esta de aquí. Y ahora tendríamos ahí la R abatida. Y no hay más que desabatir un punto de ella, por ejemplo este A. Para ello haremos perpendicular aquí y tendremos aquí A' y bajaríamos perpendicular a la línea de tierra y haremos un arco en sentido contrario para tener la proyección horizontal A de ese punto. Y ahora ya uniendo este punto, que es el vértice de trazas del plano, con A' y con A, tendremos las proyecciones R' y R, que será una recta que pasa por el punto A y por el punto B. Esto sería esto que tenemos aquí, sería la P abatida, que hemos puesto P', pero en realidad es P abatida, puesto que hemos abatido sobre el vertical. Y esto sería la P abatida. Y estas serían las proyecciones de la bisectriz del ángulo entre trazas. En este caso, el plano es un plano perpendicular al segundo bisector, que como se sabe tiene sus trazas confundidas y en prolongación. Tomemos, como en los casos anteriores, un punto cualquiera de la traza vertical, A', y hagamos su abatido. Para ello hagamos la perpendicular a la traza P, que en este caso coincide con P', y hagamos un arco de centro en este vértice de trazas y con abertura de ese arco de radio hasta A'. Trazaremos ese arco que cortará a esta perpendicular en el punto A mayúscula entre paréntesis. Este punto unido con este define esta línea, que es la traza vertical del plano abatida, es decir, después de haber sido arrastrada como contenida en el abatimiento del plano. Una vez que tenemos esto, de este ángulo, que es el ángulo entre trazas, hallaríamos la bisectriz. Y tomaremos un punto cualquiera de esa bisectriz, por ejemplo este punto B. Y lo desabatimos como hemos hecho en casos anteriores. Desabatimos utilizando una paralela a la traza P, que será una horizontal abatida, hasta llegar justo a la traza P' entre paréntesis. Haremos nuevamente perpendicular a la traza y por el corte con la línea de tierra haremos esta paralela que determina aquí el punto B minúscula. Conocido B minúscula, podemos hallar B' mediante una horizontal de plano. Esta línea ya es la proyección horizontal de esa horizontal. Al llegar a la línea de tierra referiremos verticalmente sobre la traza vertical P' y haremos esta horizontal. Referiremos y ahí tendremos B'. Y ahora este punto es el vértice de trazas, pues uniendo este con este y este con este, tendríamos aquí las proyecciones de la bisectriz del ángulo entre trazas, que sería esta R', que como se puede ver es una recta de perfil. Para el caso que se presenta, vamos a abatir sobre el vertical en vez de sobre el horizontal, por cambiar un poquito respecto a lo que hemos estado haciendo. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Para ello tomaremos un punto cualquiera de la traza horizontal A, cuya A' estará en la línea de tierra. Para hallar el abatido, abatiendo sobre el vertical, este sería el eje de abatimiento, la P', y desde A hacemos una perpendicular a esa P'. Y en esa prolongación se encontrará el A abatido. Como este segmento se encuentra aquí en verdadera magnitud, por estar en el horizontal, y este punto es doble,
Cuando hagamos el abatimiento de este segmento, sabemos que la longitud real será la misma que esta. Por eso trazaremos un arco de este radio. Y trazaremos este arco que cortará a la perpendicular anterior trazada por A' en el punto A mayúscula entre paréntesis. Este punto unido con este, que es el vértice de trazas del plano, determina la traza horizontal abatida. El ángulo entre trazas ahora sería este. Si hubiéramos abatido sobre el horizontal, el ángulo entre trazas tiene que salir el mismo, evidentemente, en cualquiera de los casos que hemos estado explicando. A continuación hacemos la bisectriz del ángulo entre trazas en el abatimiento, que es esta que tenemos aquí, esta R abatida. Tomamos un punto cualquiera y podemos desabatir como hemos venido haciendo anteriormente o bien auxiliándonos de la pareja de puntos correspondientes que son el A mayúscula entre paréntesis y el A'. Por tanto, podemos unir A con B mediante una recta y esa recta cortar a la traza P' en este punto que es doble. Como el desabatido de A es A', uniremos y tendremos esta línea. Y esa sería esta línea abatida, sería esta desabatida. Y ahora no hay más que por B trazar una perpendicular y tener aquí el B'. Conocido B', obtenemos la proyección B con la condición de pertenecer al plano. Para ello hacemos una horizontal que pase por B', al llegar aquí referimos y ahora bajamos verticalmente desde B' y obtenemos B. Como este es el vértice de trazas, no hay más que unir este punto con B' y con B para tener las proyecciones R' y R de la bisectriz del ángulo entre trazas. Dados los planos definidos por sus trazas en cada una de las figuras y un punto O situado en cada uno de ellos, representar un triángulo equilátero, cuyo radio de su circunferencia circunscrita viene materializado por el segmento R aportado en la figura, y cuyo centro es, como decimos, el punto OO'. El polígono pertenece a cada plano y una de sus alturas es línea de máxima pendiente del mismo. El vértice de la altura descrita tiene la menor cota posible. En el caso de la figura tenemos el plano P', que es un proyectante horizontal, este sería el centro, y el valor del radio de esa circunferencia circunscrita al triángulo equilátero sería R. Lo primero que hay que hacer para dibujar cualquier figura en un plano inclinado es abatirlo. Como es un proyectante, sabemos que el centro de ese triángulo lo arrastraríamos en el abatimiento y no habría más que medir la cota del punto O, que es la distancia de O' a la línea de tierra, que sería esta medida 51,3, y desde el punto O, proyección horizontal, dibujar una perpendicular y llevar esa cota de 51,3. Este punto de aquí sería el centro abatido y con el radio aportado dibujaríamos aquí la circunferencia circunscrita al triángulo equilátero. Como una altura dice que es una línea de máxima pendiente que contiene que esa altura pasa por el vértice de menor cota, sería este. El menor cota es el más cercano en el abatimiento a la traza horizontal P. Por tanto, este será ya un vértice del triángulo. Y ahora ya es inscribir en esta circunferencia un triángulo equilátero, que eso no tiene misterio, y aquí tendríamos los vértices B abatido y C abatido. Sabemos que la cota del punto A sería esta medida, por tanto la tomaríamos, la hallaríamos, que nos sale, esta sería la proyección horizontal, y hallaríamos ese valor, que es 21,3. Bien, pues con esos 21,3 haríamos centro aquí y dibujaríamos una circunferencia de radio 21,3 y esto sería el punto A', que es la proyección vertical del punto A que hemos tenido aquí en este abatimiento. Una vez que hemos hecho eso, pues vamos a hallar el B y el C. Estos dos puntos, para obtener sus proyecciones horizontales, no hay más que hacer perpendiculares a la traza horizontal P y en su corte con esta traza tendremos entonces las proyecciones horizontales de los puntos C y B. Las cotas de estos puntos serían estas medidas, por tanto, desde B y desde C haremos perpendiculares a la línea de tierra, la cota nos sale un valor de 66,3, vamos a reducir, que no se aprecia bien, 66,3, y desde este punto levantaremos una perpendicular y pondremos los 66,3 desde aquí, y ese sería el B'. Y el C' no hace falta porque tiene la misma cota que el B, no hay más que por este B' hacer una horizontal, y desde C hacer una perpendicular a la línea de tierra y referir para tener C'. De modo que ya tenemos aquí los tres vértices del triángulo en proyección vertical, no hay más que unirlos para tener la proyección vertical del triángulo. La proyección horizontal sería este segmento, puesto que sabemos que cualquier figura situada en un plano proyectante, su proyección horizontal se sitúa sobre la traza, en virtud del hecho de que ese plano es perpendicular a la horizontal de proyección. El segundo caso se trata de situar ese triángulo equilátero con su centro O', estando ese plano en un plano de perfil de trazas P y P'.
Sabemos que ese plano de perfil lo podemos abatir sobre el vertical o sobre el horizontal. Si lo abatimos sobre el horizontal es igual el proceso que el que acabamos de hacer en el caso anterior, es decir, es como si fuera un proyectante horizontal. Y si lo hacemos sobre el vertical sería un proyectante vertical. Entonces vamos a hacerlo sobre el horizontal. Por tanto, por el punto O haremos una perpendicular a la traza P y llevaremos en esa perpendicular la cota de este punto, que es esta medida desde O' a la línea de tierra. Mediremos esa cota, que sale 41,9, y desde este punto haremos una perpendicular llevando los 41,9 y tendremos ahí el punto O abatido. Con el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo dibujamos la circunferencia. Como una altura es línea de máxima pendiente, la línea de máxima pendiente en abatido es siempre perpendicular a la traza P del plano, la traza horizontal del plano. Y el de menor cota sería este, que es el más cercano a la traza P. Este otro sería, si prolongáramos, el de mayor cota. Por tanto, este punto va a ser ya un vértice del triángulo, el A abatido. Y a partir de ahí dibujamos un triángulo equilátero, que sería el triángulo ABC abatido. Y ahora simplemente es desabatir y obtener las proyecciones. Entonces, vemos que esto sería desde B, haríamos esta perpendicular y tendríamos aquí la proyección horizontal de B, y desde C esta perpendicular y tendríamos la proyección horizontal de C, B minúscula y C minúscula. A continuación, como estas medidas de aquí a aquí, esta de aquí y esta otra representan las cotas de esos tres puntos, no hay más que tomar la medida desde este punto hasta el A abatido y llevar una perpendicular, estos son 11,9, pues por este punto haremos centro en él y dibujaremos una circunferencia de radio 11,9. Y en su corte con la línea vertical tendremos ahí la proyección del punto A'. Una vez que tenemos eso, haremos lo mismo con la cota del punto B y la del punto C, que en este caso son iguales. Por tanto, mediremos la cota del punto B, que son 56,8, y haremos centro aquí con radio 56,8, dibujaremos la circunferencia. Tendremos en su corte aquí la proyección B' y C' confundidas, puesto que el B y el C tienen la misma cota, y estando B y C aquí, sus proyecciones horizontales sobre una misma línea de referencia. De modo que el triángulo A'B', C' y el ABC son las proyecciones del triángulo pedido, que es esto que hemos dibujado aquí, más ennegrecido. El plano de la figura tiene por trazas P' y P, que son paralelas a la línea de tierra, lo que hace que sea un plano paralelo a dicha recta. El punto O es el centro de ese triángulo, del centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, que como se puede ver al estar en el plano, pues la forma de garantizarlo es que una recta con sus proyecciones pasando por O' y por O tiene aquí su traza horizontal HH' y su traza vertical V', estando dichas trazas sobre las del plano. No hemos puesto las letras para más claridad en la figura. Bien, lo primero que haremos, como el plano es oblicuo a los de proyección, será abatirlo. Vamos a arrastrar en el abatimiento el punto O, y ya se recordará que hacemos por la proyección horizontal, si abatimos sobre horizontal, una paralela y una perpendicular a la traza P, que es el eje de abatimiento. La cota son 34,7, la altura de O' sobre la línea de tierra, y esa es la medida que llevamos en la paralela por O. Hacemos desde O una perpendicular y unimos este punto con este, que va a ser el radio de la circunferencia o del arco de circunferencia en el que se va a encontrar el punto O abatido al haber sido arrastrado en el abatimiento del plano. Tendremos aquí el O minúscula entre paréntesis. Una vez que tenemos esto, con el radio que se nos aporta, dibujamos la circunferencia circunscrita al triángulo, igual que hemos hecho en casos anteriores, y una línea de máxima pendiente en el abatimiento vuelve a ser perpendicular a la traza P, y el de menor cota sería este. Por tanto, ese sería ya el vértice A mayúscula entre paréntesis. Dibujamos el triángulo equilátero y tenemos ahí los tres vértices en el abatimiento. Para desabatir vamos a basarnos en la afinidad que existe con este eje y la pareja de puntos afines, el O y el O abatido. Para ello vamos a eliminar algunos elementos para que no nos compliquen la figura y vamos a unir, por ejemplo, B con O, el B abatido con el O abatido mediante una recta. Nos vamos a auxiliar de esa afinidad. Como esta recta corta en este punto doble al eje de afinidad, que es la traza P, y pasa por O, su desabatida pasará por el O desabatido. Y ahora, prolongando esta línea y trazando desde B una paralela a esta dirección, es decir, perpendicular a la traza P, tendremos en su corte la proyección horizontal B minúscula del punto. En este caso, como este lado es paralelo a la línea de tierra, su desabatido también lo será. Perdón, la línea de tierra es cierto, pero es paralela a la traza P, que es lo que nos hace saber que su desabatido también va a ser paralelo a la traza P. Por ese B hacemos esa paralela y desde el C hacemos la perpendicular y tendríamos aquí el C desabatido. Para el A nos auxiliamos del C y su desabatido. Para ello prolongamos CA, este punto es doble,
como pasa por C, la desabatida va a pasar por este C, y entonces será la desabatida unir C con este punto de corte con la traza P. El corte con la intersección de esa línea con la perpendicular esta nos determina aquí el punto A minúscula. De modo que tenemos aquí la proyección horizontal ya del triángulo. Para la proyección vertical podemos subir las líneas estas, los puntos A, B y C, como contenidos en rectas, por el mismo método que hicimos para el punto O bien pasar a tercera proyección, que es lo que vamos a hacer pues para repasar algo distinto a lo que llevamos hasta ahora. Entonces vamos a tomar un plano de perfil cualquiera sobre el que vamos a proyectar. Pasamos el plano a tercera proyección, que hemos hecho este arco y hemos unido, y ahora proyectamos los 3 puntos sobre este plano. Entonces este A viene aquí, hacemos este arco aquí, subimos hasta la línea esta, y por aquí y por este punto haríamos una horizontal para llegar aquí y tener la proyección vertical A'. Haríamos lo mismo con B y con C. Prolongamos la línea BC. En vez de hacer el arco, dado que esto es muy pequeño, ya se sabe que el equivalente a un arco es una línea, vamos a ampliarlo, una línea a 45 grados. Entonces, nosotros hubiéramos unido este punto con esta línea sería 45 grados. Bien, esto lo hemos ampliado debido al hecho de que, digamos, queda muy pequeñita la distancia. Y ahora, una vez que tenemos este punto, subimos verticalmente a la tercera proyección, y por aquí haremos la horizontal, y ya desde B y desde C tendremos las proyecciones B' y C'. No hay más que unir esos 3 puntos para tener las proyecciones del triángulo solución. Y esas son las proyecciones de un triángulo equilátero situado en el plano de la figura con su centro O, su radio de circunferencia circunscrita a este valor aportado, y con una línea de máxima pendiente, digamos, que pasa por el vértice de menor cota del triángulo. Pues este vértice es el más cercano a la traza P. Las cotas son, los valores de cotas relativas son sus distancias relativas a la traza horizontal P.